Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video de análisis de acciones extranjeras, especial presentación de resultados. Sí, vamos a ver todos estos activos que presentaron balance, que presentaron resultados: AT&T, Intel, American Airlines, Snapchat y Unilever. Así que vamos ya de lleno a ver todos estos 5 activos muy interesantes. Antes que nada, acuérdense que esta es mi visión particular de los activos que vamos a ver a continuación. Y si arrancamos con AT&T, que es un grande, pero que bueno, la viene pasando medio mal. Vamos a ver cómo estamos con AT&T de largo plazo y también de mediano plazo. Y presentó resultados porque el beneficio por acción, fíjense, reportó un 0,87 centavos de dólar por arriba de la previsión de 0,78. Pero fíjense los ingresos, nos quedamos como a mitad de camino, 39,92 millones contra la previsión de 41,67. Así que eso es un poco los resultados. Vamos a verlo desde el punto de vista técnico y fundamental. Y si vemos a AT&T desde el punto de vista de lo técnico, vamos primero en largo plazo, vamos a ver que tiene un histórico súper interesante porque ya viene cotizando del año 1980-1983 a la fecha. Y fíjense de que salió a cotizar máximos y mínimos crecientes en el precio, aparece la zona de la media de 200 y fue siempre zona de soporte. ¿Sí? Lo hizo muy bien los primeros años 1987 hasta que bueno, hasta casi el año 2001. El año 2001 tuvo caídas muy fuertes, muy claras, inclusive hasta rompiendo mínimos de años anteriores, de 1996, y frenándose recién en el mínimo de 1994, caída brutal que tuvo AT&T, y mínimo de esta caída del 2001 que, fíjense, nunca pudo volver a sus máximos de toda su historia. En 60,30 llegó a cotizar AT&T en 58,67, hoy estamos muy por debajo, y de ahí igual rebotó del año 2003 aproximadamente, haciendo máximos y mínimos crecientes. Acá sí tuvimos un máximo un poquito, digamos, un poco más superior al de los 42,80 que tuvimos en 2007, pero ojo porque ahora en el corto plazo está pasando, o en el mediano plazo está pasando algo un poco más relevante. Me parece que estamos rompiendo, fíjense, al menos esta directriz alcista de mediano plazo, ¿sí? De mediano plazo, y tenemos en gráfico semanal otra cuestión súper interesante, más allá de esta directriz bajista de largo plazo, esta un poco más de corto mediano plazo, tenemos la media de 200 descendente, fíjense, apuntando hacia la baja, y tuvimos un rebote a la zona de la media, zona que fue de, bueno, básicamente resistencia para el precio, no se pudo quebrar y de ahí sí se vino una gran caída, con un FIBO 61.8 del impulso bajista que pasa en gráfico semanal por los 36,83. Y si lo vemos en gráfico diario, bueno, vamos a ver esta caída un poco más clara. ¿Por qué? Porque fíjense, muy clara, inclusive esta vela que veíamos en gráfico semanal era una vela con una vela envolvente, fíjense, envolvente bajista que envuelve casi las 5, 6, 7 velas anteriores de las sesiones anteriores, dejando un gap bajista y dejando obviamente un volumen vendedor muy claro. La media de 200 también está descendente en el gráfico diario, así que en lo personal, desde lo técnico, no me gusta absolutamente nada este activo, al menos hasta que no rompa la zona de la media de 200. En los 28,49 habría que estar afuera, y ni que hablar que después de que logre romper esa zona, bueno, habría que empezar a romper esta directriz bajista y la de largo plazo, que acá la teníamos también marcada, que es esta, sí, aproximadamente en esta zona que pasa por casi la zona del FIBO 61.8 del último impulso bajista, que bueno, todavía le falta muchísimo a AT&T, que no tiene recuperación en el corto plazo desde el punto de vista de lo técnico, y lo que tiene que ver con sus principales indicadores, bueno, un poco en lo que estamos viendo en el gráfico también, un MACD en venta por debajo de 0, un RSI saliendo de la zona de sobreventa en 38, pero por la parte baja por debajo de 50, y si un estocástico saliendo de la zona de sobreventa y dando compra, pero no alcanzaría desde el punto de vista desde lo técnico. ¿Por qué? Porque tenemos todo este deterioro técnico muy claro en el precio para AT&T, y lo que tiene que ver con sus ratios fundamentales. Bueno, acá quizás sí tenemos otra cuestión, porque hay algunos ratios bastante interesantes para que podamos evaluar. Sí, en cuanto al ROE, a la rentabilidad sobre recursos propios, es negativa todavía, es de menos 0,3. Estamos muy por debajo del 15,8 de la industria. Lo que tiene que ver con su ROA, con la rentabilidad de activos, es de 1%, estamos bastante por debajo también del 8% que marca la industria. Y lo que tiene que ver con su beta, la volatilidad que tiene hoy AT&T, es un activo que no se considera muy volátil, en 0,73, la industria marca un 0,63, ¿sí? Así que en ese sentido estamos por debajo del promedio de 1. Sí tenemos una infravaloración de punto de vista fundamental de casi un 72%,
Se debería estar a un precio razonable de 93,14. Esto implica que hay que entrar ahora, no, me da la sensación que hay que seguir un poco la perspectiva técnica y esperar porque el gráfico nos va a ir marcando un poco la cancha en lo sucesivo. Esperar que al menos vaya rompiendo esas zonas de resistencia relevantes, por ejemplo la zona de la media 200 como vimos en gráfico semanal, que bueno, está siendo obviamente un obstáculo, y en gráfico diario ni que hablar. Y bueno, la relación precio-beneficio es negativa, menos 85 veces, muy abajo de los 12,8 y los 18,3 del mercado. Y lo que tiene que ver con el ROE futuro, la rentabilidad futura de capital a 3 años, acá no es tan bajo, o sea, estamos en un 12,7, si la industria marca un 15,8, pero nada, no supera tampoco la parte de la industria a 3 años en cuanto a este ratio. Así que un aspecto un poco más negativo que positivo. Y de corto parece no cubrir deudas, sí de largo. Así que en este sentido me parece que más allá de que los flujos equivalentes, efectivos equivalentes están bastante por abajo. Sí, el nivel de deuda es alto, pero tiene reducción de deuda, tiene cobertura de deuda y cobertura de intereses. Es un aspecto que nada, dentro de todo bastante positivo. Sí es pagador de dividendos, y ojo con esto, con el pago actual de los accionistas en cuanto a dividendos, parecería estar complicado. Si no, el pago futuro, veremos a ver qué va pasando con esto, pero es un gran pagador de dividendos AT&T también. Hay mucha gente obviamente que tiene este activo porque paga dividendos. Yo tengo mi razonamiento sobre eso. Si un activo es malo, por más que pague dividendos, bueno, hay que estar... prefiero un activo bueno en cuanto a sus fundamentales, a la parte técnica, a que únicamente pague dividendos, pero bueno, esto es también una apreciación personal. Y fíjense que también tenemos un buen management, así que hay algunos aspectos fundamentales de AT&T interesantes, 6.0 años, 6 años casi aproximadamente, para quien tiene el management de este activo, que todavía tiene un pronóstico de crecimiento de ganancias de un 12,42%, pero hasta que, este ratio fundamental de casi un 72% de infravaloración, que en caso de que mejore, bueno, yo creo que ahí sería quizá otro el panorama, al menos desde el punto de vista de lo técnico, pero bueno, lo iremos siguiendo. Así que eso es AT&T, vamos a la siguiente. Y la siguiente es Intel, otra que presentó resultados el día de ayer. Fíjense, beneficio por acción 1.71 centavos de dólar contra la previsión de 1.11. Acá aumentamos un poco la previsión. Positivo, pero le está costando en cuanto a ingresos. Fíjense, 18,09 millones contra la previsión de 18,24. Lo venía haciendo bien trimestres anteriores. Y acá, bueno, va mostrando un poco, quizá lo que descontaba en el gráfico, que ahora lo vamos a ver a continuación. Vamos a ver también la parte fundamental, pero decepcionó en cuanto a la parte de la previsión de mercado en cuanto a los ingresos. Así que que dentro de su sector le viene costando bastante más que por ejemplo a Nvidia, que a Taiwan Semiconductor, bueno, y a otros activos que estuvieron un poquito mejor. Vamos a ver qué le pasa desde el punto de vista técnico y fundamental. Y primero, desde el punto de vista de lo técnico, bueno, tenemos un activo también cotizando hace un montón, ¿sí? A Intel ya lo hemos analizado, pero creo que vale la pena repasar un poco cómo fue su recorrido histórico. 1980, también un activo con un histórico bastante claro, mínimos y máximos crecientes en el precio en el largo plazo, en el muy largo plazo. Sí, de 1983 hasta 1986 tuvo este periodo un poco, digamos, planchado, inclusive apareció en la zona de la media 200 y vino a estar por abajo bastante tiempo, pero después recuperó. Fíjense, la zona de la media fue soporte en 3 ocasiones, sí, de ahí máximos y mínimos crecientes en el precio y claro desplome en la crisis del 2001, mejor dicho. Fíjense, acá, bueno, esto estuvo mucho tiempo, ¿sí? Sin romper máximos de los 76,17, ¿sí? Lateralizando y siendo más que lateral, bajista, pero bueno, esta zona, la zona de los 13,16, que era mínimo de 2002, la rompió en 2008 inclusive, hasta que, bueno, acá pudo hacer de todas formas un doble suelo, ¿sí? Y volver a colocarse por arriba de la zona de la media. Recién rompió máximos del 2007 en el 2012 y de ahí sí a subir. Y ahora sí, porque tenemos la zona de los 76,16 aproximadamente. Vamos a verlo porque hay que verlo en gráfico semanal. ¿Por qué? Porque no rompimos o no llegamos todavía a esta zona de máximo, los 76,17 aproximadamente para Intel, o por ahí andamos en esa zona. Fíjense que no llegamos todavía e inclusive tenemos una zona de resistencia bastante clara en aproximadamente la zona de los 69,15 centavos de dólar en gráfico semanal, ¿sí? Si nos vamos un poco a lo que pasa en el corto plazo, fíjense, estamos haciendo un rango en toda esta zona, ¿sí? Casi no se mueve de la cotización de los 68, 69 dólares a los 44 hace mucho tiempo, ya casi desde enero del año pasado. Pero si vamos al corto plazo, vamos a ver qué le está pasando. Porque bueno, venía haciéndolo bastante mal. Esta fue la caída, acá tuvimos la caída del COVID, caída muy fuerte.
recuperación, pero que bueno, que se quedó a mitad de camino, no volvió ni siquiera al máximo anterior, porque este no es el máximo de toda su historia. Recién vimos en gráfico semanal que no lo es. Hay otro, digamos, mucho más arriba que este precio. Y fíjense acá tenemos, sí, bueno, zona de resistencia en los 65.10. Esta zona, la zona de los 68.10. Y de ahí fíjense cómo, si bien recuperó, se puso por arriba de la zona de la media de Hung Gap alcista. Ruptura de la directriz, esto fue casi en enero de este año. Pero después se volvió a colocar, volvió a dejarnos otro gap, nos fue avisando de que le estaba costando el precio y rompimos otra vez la zona de la media. Pero fíjense, inclusive tenemos todavía activado un doble techo, si en esta zona por ruptura de mínimos entre máximos. Si medíamos y proyectábamos, bueno, nos lleva aproximadamente un poquito más por debajo de la zona, no, estamos ahí, por debajo de los, o aproximadamente los 48,23. Lo tiene activado, sí, pero lo desactivaría si rompe los 58,45. ¿Y por qué digo esto? Porque tenemos un pequeño doble, casi triple suelo por activación. Fíjense, ya lo tenemos. Y ruptura de la zona de la media con volumen comprador en Intel. Que al menos esta mejoría de corto plazo me gusta. ¿Por qué? Porque estamos en un nivel clave. Estamos en el FIBO 61.8 de todo el último impulso alcista, que pasa por los 52,80. O anular esta estructura y romper los 51,80, bueno, implicaría, al menos mi punto de vista, estar afuera, porque tenemos un activo que no está haciendo nada, básicamente, está en un rango lateral. Y bueno, ahora si mejora un poco activando esta estructura, que la tendré activada hasta los $59 aproximadamente, anularía el doble techo de cortísimo plazo, ¿sí? Y nos iríamos a buscar máximos y mínimos crecientes. En cuanto a indicadores, MACD en compra por arriba de 0, un RSI por arriba de 50 en 64 y un estocástico 100 en zona de sobrecompra. Así que llega un poquito cansado en algunos indicadores, pero me gusta la vela que dejó, me gusta el volumen comprador, me gusta la activación de este doble suelo de corto plazo y me gusta que haya sido sobre esta zona, la zona del FIBO 61.8, pero veremos, es lo que es, digamos, el activo. Creo que hay otros activos mejores del sector, sin lugar a dudas, pero bueno, Intel tiene una estructura igual de mediano a largo plazo alcista, o sea, no hay que olvidarnos esto. Aunque le costó cuando en momentos de llegar a sus máximos, ¿sí? Al menos desde el punto de vista de lo técnico. Si vemos la parte fundamental, vamos a ver que tenemos algunos ratios interesantes. ¿Por qué? Porque tenemos, por ejemplo, el ROE de 21,8%, arriba del promedio de la industria en 15,4%. Y lo que tiene que ver con la ROA, la rentabilidad de activos, también es alta, es de 12,3%. Estamos arriba del 10,2% de la industria inclusive. Dos aspectos muy, muy positivos, ¿sí? En Intel en este sentido. Es un activo que hoy no tiene una beta alta, ¿sí? Estamos por debajo de 1 en 0,59, la industria marca 1,24, y lo que tiene que ver con el ratio de la valoración o infravaloración desde el punto de vista de lo fundamental, estamos inclusive con casi una infravaloración, digo neutra, pero un poco más positiva, porque es de 17,8, debería estar un precio razonable de 68,16 centavos de dólar. Otro aspecto positivo para mí ese, y lo mismo la relación precio-beneficio de 12,2, ¿sí? La industria marca 31,9, el mercado 18,3. Acá tenemos una infravaloración en esos dos aspectos, ¿sí? Otro aspecto bastante interesante de lo fundamental. La rentabilidad futura de capital es alta, para mí es alta, estamos no con una rentabilidad futura de capital a 3 años, un ROE futuro muy alto, pero al menos superamos el 15,4 de la industria, estamos en 17% a hoy, así que interesante también para mí este otro aspecto. Podría haber dado un poquito más en ese sentido, pero bueno, no pasa absolutamente nada, es bueno, es positivo para mí. Y lo que tiene que ver con su situación patrimonial, cubre de corto y de largo plazo sus deudas. Fíjense, me gusta esto más allá que el nivel de deuda es alto. ¿Por qué? Porque el capital supera ampliamente la deuda, ¿sí? Es alto el nivel de endeudamiento, pero tiene reducción también de deuda. Cubre deuda, cubre intereses, así que interesantísimo. Intel en estos aspectos fundamentales es pagador de dividendos sin ningún tipo de problemas actual y futuro a sus accionistas, y también tiene un management experimentado. La gente que gestiona este activo, bueno, parecería que al menos desde este punto de vista también es algo positivo de 2,3 años para Intel, que tiene también un pronóstico de crecimiento de ganancias. No, en ese sentido nos quedamos a mitad de camino. Tiene todos estos ratios positivos, pero no hay un pronóstico tampoco de crecimiento, al menos para este año. Así que eso es lo que tiene que ver con Intel. Vamos con la siguiente. Y tenemos, bueno, a American Airlines, otro sector, sí, que también presentó resultados, sector, bueno, de vuelos comerciales. Sí, fíjense que lo que tiene que ver con American Airlines, obviamente muy golpeado por la pandemia, pero fíjense que si bien las estimaciones son todavía negativas, de menos 0,99, estábamos un poquito por debajo de la estimación,
y superamos porque fue negativa, pero fue más positiva que lo negativo que se esperaba, ¿sí? En 0,99 centavos de dólar contra el menos 0,99 contra el menos 1,09. Y los ingresos son positivos, ojo con esto porque viene demostrando al menos trimestre a trimestre, sacando lo que fue abril, sí que fue un mes complicado para muchos activos, ni que hablar de este sector. Fíjense que 8,97 millones contra la estimación de 8,83, o sea, estamos por arriba en cuanto a estimación. Vamos a ver cómo estamos desde el punto de vista técnico y fundamental con este activo. Y desde el punto de vista técnico, American Airlines, bueno, tenemos un activo que no tiene tampoco mucho histórico, ¿sí? Empezó a cotizar en el año 2013 aproximadamente, lo hizo bastante bien, fíjense los primeros años, pero ya empezó a mostrar un deterioro cuando rompimos este mínimo de 2014 en 2016, ¿sí? Lo recuperó bastante rápido, ¿por qué? Porque rompió máximo anterior, fíjense en esta zona, este es el máximo de toda su historia, en 58,97 aproximadamente, en el año 2018, de ahí caída brutal, sí, caída brutal, fíjense, muy fuerte la caída que tuvo American Airlines, que también podemos trazar una directriz bajista en cuanto a lo que tiene que ver su mediano o largo plazo, y de ahí el precio nunca se pudo colocar por arriba de la media de 200 periodos en gráfico semanal, ¿sí? Fíjense acá tuvimos un rebote, toca la media y de ahí ni siquiera volvimos sacando obviamente después de la recuperación del COVID, que ahora lo vamos a ver un poco en gráfico diario, para ser un poco más explícitos, no volvimos ni siquiera a tener algún toque a la zona de la media, que ahora dejó de ser descendente, está plana, fíjense, está plana, lo que podría darnos alguna pauta de lo que está haciendo el activo. ¿Por qué digo esto? Porque si nos vamos a ver lo que estamos hablando del corto plazo, el corto plazo, bueno, esta fue la caída, fíjense la caída que tuvo de la crisis del COVID, casi un 72% cayó American Airlines, muy dura esa caída, pero después sí, ya nos marcaba una pauta de doble, triple suelo, cumplido, ruptura de la zona de la media, sí, ahora la zona de la media que está intentando hacer, lo vamos a ver, y tuvimos una recuperación ni más ni menos de un 209% desde mínimos de marzo, sí, una recuperación muy fuerte, pero hay que ver dónde estamos ahora, ¿por qué? Porque podría ser interesante lo que está planteándose, lo que está dando con American Airlines. ¿Por qué? Porque podríamos tener un doble suelo o un doble techo, de acuerdo para dónde rompamos. Tenemos al menos una estructura de precios interesante, mínimo, máximo. ¿Sí? Veremos si no rompemos mínimos anteriores. Yo creo que si activamos esta estructura al alza, es decir, si nos confirma el doble suelo rompiendo, recién es una estructura que recién activa si rompe los 22,16 centavos de dólar. ¿Sí? La parte alta, ahí nos podría llevar una proyección de 25,85. ¿Sí? Ahí romperíamos, ¿sí?, una directriz bajista de mediano a largo plazo y romperíamos la de corto plazo, esta pequeña directriz también que tenemos en el corto plazo. Y en caso de que rompa los mínimos entre máximos, si rompe la zona de los 18,25, y ahí activaría un doble techo, al menos de corto plazo, y nos haría buscar el soporte anterior de los 14,74, habría que ahí estar afuera. Podríamos darle un poquito más de tiempo, ¿sí? Yo creo que habría que darle un poquito más de tiempo para que defina, pero en caso de romper esta zona y aguantar la zona de la media como lo está haciendo, mejora en el corto plazo American Airlines. Así que de romper estas directrices, de activar esta estructura de doble suelo, se podría bastante interesante. En cuanto a indicadores, bueno, vienen purgados, fíjense, en venta el MACD por la zona baja, por debajo de cero, pero curvándose, veremos si vuelve a dar compra. ¿Por qué digo esto? Porque tenemos un RSI que ya viene purgándose, apuntando al alza y cerquita de la zona de 50, y un estocástico dando compra en la zona de sobreventa. Así que veremos, los indicadores llegan bastante bien a la zona de la media, así que súper interesante American Airlines desde el punto de vista de lo técnico para ir siguiéndola. Y lo que tiene que ver con sus principales ratios fundamentales, bueno, acá no le vamos a poder exigir mucho porque vienen con caídas muy fuertes. Si acá los pasivos superan a los activos, no hay ROE, no podemos calcular la rentabilidad sobre recursos propios, y la ROA es negativa, si es de menos 5,9, la industria marca 4,7, así que es un aspecto un poco más negativo que positivo. Lo que tiene que ver con la beta, la volatilidad es de 1,71, acá estamos bastante por arriba del promedio de 1, la industria marca 1,46, así que en ese sentido tenemos un activo súper volátil, al menos al día de hoy. Sí tenemos una infravaloración de casi un 48% en American Airlines. Estiman los analistas fundamentales que deberíamos estar a 38,83. Y lo que tiene que ver con su relación precio-beneficio todavía es negativa, de menos 2,2. Acá la industria marca 28,2 y el mercado 18,3. Así que también es un ratio que desde lo fundamental nos quedamos como a mitad de camino. El ROE futuro, la rentabilidad futura capital, también hay datos insuficientes.
Pero bueno, veremos a ver cómo se va dando, cómo va evolucionando también la situación de la rentabilidad de este activo por lo golpeado que viene. Sí, a ver si se termina de reestructurar al alza estos meses que vienen. Y lo que tiene que ver con su salud financiera, creo que es la parte también bastante negativa que tiene este activo, porque cubre de corto, pero fíjense, de largo plazo tiene mucho pasivo, ¿sí? E inclusive tiene capital social negativo al día de la fecha, ¿sí? Es una situación más grave que alto endeudamiento y por ende no tiene reducción, no tiene cobertura de deuda y tampoco cubre intereses. Así que esto hay que ir siguiéndolo, quien se meta en el activo. Yo prefiero no complicarme con este tipo de activos hasta que al menos vaya mejorando la situación. Por eso es claro poder verlo, sobre todo esto, cuando está ocurriendo, cuando está pasando. Tiene un gran management, igual este activo de 7,4 años, ¿sí? Para la gente que gestiona American Airlines. Y lo que tiene que ver con pronóstico de crecimiento de ganancias es altísimo, es del 68% medido en dólares. Así que veremos si se logra reestructurar American Airlines y va mes a mes, ni que hablar si rompe la zona de la media, si nos da quizá alguna pauta más para poder seguir evaluándola en el mediano plazo. Así que vamos a la siguiente. Y la siguiente, ya casi llegando al final, nos falta Snap y Unilever nada más. Snap, bueno, este activo lo habíamos analizado también en el canal, presentó resultados y ojo con los ingresos porque la previsión fue bastante inferior que lo que al menos estimaba el mercado. Todavía no abrimos, vamos a hacer un análisis preapertura de mercado, pero en la preapertura está cayendo bastante, así que ojo con este activo quien lo llega a tener. Obviamente para evaluar zonas de stop y porque tiene estructuras activadas que ahora lo vamos a ver, y en caso de que supera determinadas zonas puede desactivar estructuras y podríamos, o al menos podría peligrar Snap de acuerdo a cómo vaya cerrando. Y también en cuanto a resultados, bueno, beneficio por acción fue positivo de 0,17 centavos de dólar contra la previsión negativa de menos 0,09, pero bueno, como decimos, ingresos acá decepcionó porque venía haciéndolo muy bien trimestres anteriores y ahora en 0,07 millones contra la previsión de 1,1 millón. Decepcionó en este sentido. Fíjense que venía haciéndolo, como decimos, en distintos trimestres bastante bien. No lo pudo hacer así este trimestre. Vamos a ver cómo estamos desde el punto de vista técnico y fundamental. Y si vemos a Snap, sí vamos a hacer quizá un recorrido un poco más rápido, porque ya lo hemos analizado en el canal varias veces, pero fíjense que es un activo de muy reciente aparición bursátil, recién cotizando del año 2017, lo hizo bastante mal cuando arrancó haciendo máximos y mínimos decrecientes en el precio, hasta llegar a su mínimo de toda su historia en aproximadamente los 4,87 centavos de dólar. De ahí sí, rompimos la zona de la media del año 2019 y después, bueno, la zona de la media fue zona de soporte en dos ocasiones, hasta que, bueno, vino el COVID también y arrastró a esta compañía también, que fíjense lo que fue la subida espectacular, y esto también hay que tenerlo en cuenta con este tipo de activos que también recién empiezan a cotizar. Digo recién empiezan porque no tienen un recorrido histórico como Apple, como Google, Google capaz que no es el mejor ejemplo, pero JP Morgan, como otros activos que sí tienen recorrido histórico de los años 80, pero tuvimos una subida ni más ni menos que un 940%. Es muchísimo para solamente un año, casi un 1000% lo que subió en un año. Y sí nos iba dejando pautas. Fíjense que ruptura de la zona de la media. Acá tuvimos volumen comprador. Fíjense acá, esta fue una gran oportunidad porque nos indicaba con este gap de escape alcista que se podía venir lo que se vino. ¿Sí? ¿Por qué? Porque rompimos la zona de la media, había volumen comprador y dejamos gap. Tres pautas técnicas súper interesantes. De ahí sí ni siquiera venimos a testear la zona de la media. Vuelve a dejar un gap con mucho volumen comprador y nos dejaba esta estructura que veremos a apertura de mercado a ver si la logra cerrar o no, que de casi triple suelo hasta los 98,17, que únicamente la anula si pierde los 48,27 a vela de cierre. ¿Sí? Más allá de que tengamos la apertura, hay que ver qué vela nos deja a cierre de viernes, ¿sí? Ni que hablar. Y lo que tiene que ver con máximo de toda su historia en 83,42 para Snap. Así que lo que tiene que ver con sus soportes claves, primero tenemos la zona de los 63,29, que pasa, fíjense en este gap alcista con volumen comprador que había dejado, después de casi hace unas semanas atrás. Y lo que tiene que ver con la zona de niveles FIBO, 54,41, esta zona que yo creo que es la clave de corto plazo, de no quebrar y no anular la estructura
de triple suelo que lo hace si rompe los 48,10 y ni que hablar de mediano a largo plazo ya los 36,07 y venir a cerrar este gap alcista en los 28,55 ya sería muy negativo para Snap y ahí ya habría que estar desde mi punto de vista fuera del activo. Y lo que tiene que ver con sus principales indicadores, MACD en compra por arriba de 0, un RSI por la parte baja en 49, sí, pero cerca de la zona de 50 y un estocástico dando compra casi a mitad de gráfico. Veremos cómo abre este activo también desde el punto de vista de lo técnico. Y en cuanto a lo fundamental, si bien ya lo hemos visto, vamos a ver de rápido para quien no haya podido ver los videos anteriores. Un ROE todavía negativo, ¿por qué? Porque, bueno, claramente es un activo que recién empieza a cotizar en bolsa. Veremos al transcurso de los años cómo van cambiando estos ratios. El ROE es negativo todavía, es menos con 25,8, la industria marca 12%. Tiene una ROA también negativa de menos 10, la industria marca 5,6 y lo que tiene que ver con su beta es un activo, bueno, como sabrán, bastante volátil, 1,26. Hay que tener en cuenta este concepto de la volatilidad en todos los activos que operemos, ¿sí? Ni que hablar de lo que es la renta variable y ni que hablar de este activo en puntual. La industria, inclusive estamos por arriba de la industria de 1,13, ese activo muy volátil, ¿sí? Muy volátil, que esas variaciones las puede tener digamos con mucha fuerza y con mucha rapidez sobre todo. Fíjense que sí tenemos una infravaloración de casi un 35%, desde el punto de vista fundamental deberíamos estar a 116,62 y lo que tiene que ver con la relación precio-beneficio, estamos un menos 159 veces abajo todavía en este ratio, en nuestra marca 38,1 y el mercado 18,3, lo que tiene que ver con el ROE futuro, la rentabilidad futura capital a 3 años, no es muy alta ni tampoco es baja, es de 11,2, estamos casi en el 12% del promedio de la industria. Veremos si también esto va mejorando con el transcurso del tiempo, aunque tampoco es tan negativo por ser que es un activo que recién empieza. En cuanto a la cuestión patrimonial, cubre de corto plazo y las deudas y largo plazo tiene más deudas que otra cosa, pero parecería que los activos le alcanza todavía para cubrir al menos los efectivos equivalentes a su deuda, ¿sí? Lo que tiene que ver con el nivel de deuda sí es alto, es elevado al menos a la fecha y la reducción está aumentando en los últimos 5 años, así que veremos si esto lo va mejorando en el transcurso del tiempo también Snap. Y respecto al management, es un management experimentado de 2,5 años quienes manejan esta compañía, que veremos cómo cierra hoy, cómo abre y cómo cierra, pero más importante la vela de cierre sobre todo, y todavía tiene un pronóstico de crecimiento de ganancias de un 70,88. Esto marca un poco lo que estamos hablando de la volatilidad y que son activos growth, son activos que tienden a querer crecer, ¿sí? Distinto a lo que puede llegar a ser un Unilever, Coca-Cola, bueno, otros activos mucho más tranquilos de otros sectores. Así que eso fue Snap. Vamos a ver la siguiente. Y la siguiente, llegando ya a la última, es Unilever que, bueno, presentó buenos resultados. Ojo, beneficio por acción, ahí no lo tuvimos, no sabemos cuánto es, después lo vamos a actualizar en el grupo de Telegram, seguramente se los puedo ir pasando, pero en cuanto a ingresos fue positivo porque estuvimos arriba de la estimación de mercado en 15,67, la previsión fue de 15,53 millones, ¿sí? Así que súper interesante ese aspecto. ¿Por qué? Porque había venido bastante flojo el trimestre pasado. Veremos el beneficio por acción cómo se reporta, pero sacando esa cuestión, bastante interesante que haya mejorado al menos la parte de sus ingresos. Sí, vamos a ver desde el punto de vista técnico y fundamental cómo estamos con Unilever. Y lo que tiene que ver con Unilever, bueno, este activo, que si lo vemos de largo plazo, es un poco la comparativa que hacíamos recién con Snap, que no tiene histórico, casi aproximadamente recién empieza a cotizar, hace algunos años nada más. Fíjense, Unilever viene del 1981, haciendo máximos y mínimos crecientes en el precio, un activo muy fuerte que rara vez ha tenido caídas sacando las crisis, con apoyos en la zona de la media, claramente como todo activo, y como todo activo también bastante susceptible a las crisis económicas, año 98, año 2008, ¿sí? Vemos caídas fuertes, año 2016, ¿sí? 2018 claramente también la pasó bastante mal, y lo que tiene que ver con la crisis del COVID también. Así que eso desde el punto de vista técnico igual un activo muy fuerte, un activo de un sector bastante más defensivo que cualquiera de los que vemos generalmente en el canal que sean growth, como por ejemplo Snap, que vimos recién hace un rato, y que la verdad que no lo viene pasando bien, ¿sí? Esa es la realidad. ¿Por qué? Porque tenemos máximo de toda su historia en la zona de los 64,80, resistencias en los 64,01, 63,36, 61,79 y los 60,26, que es esta zona, y ni que hablar esta zona es la zona de resistencia clave que tendría que empezar a quebrar para mejorar un poco.
Venimos con una caída bastante clara desde el punto de vista técnico, ¿sí? Inclusive ahora sí, ayer cuando presentó resultados, rompió esta pequeña directriz bajista de esta caída muy vertical que tuvo, y que al menos hasta que no se aplane la zona de la media 200, perdón, que no se aplane la media de 200, no las zonas de la media, y que lleguemos a esa zona, quiero decir, en 56.82, habría que todavía estar afuera. Lo que sí me está gustando que fíjense, mantienen el gap alcista de mayo del año 2020, fue este gap, fíjense, acá tuvimos una zona de soporte, que fue cuando fuimos a romper la zona de la media 200, con este gap. Bueno, acá nos indicaba un poco que se podía venir esta caída, y acá también, fíjense, acá nos deja también otro gap con volumen vendedor. ¿Sí? Esto nos avisaba un poco de esto, nos avisaba el deterioro de Unilever, pero esta zona está siendo zona de aguante, y sobre todo esta zona, la zona del FIBO 61.8, y está ahí, no tiene mucho más margen para caer Unilever, que sobre todo quien la tenga en cartera, ojo con esta zona, la zona de los 51.65, porque por debajo tenemos nada más los 49.78 y la zona de 44.15, que ahí ya estaríamos en mínimos de marzo para, bueno, ya después caer demasiado y ir a soportes, bueno, de años 2016 aproximadamente. Nada, en ese caso habría que estar afuera. Yo creo que ahora quien la tenga en cartera tendría que esperar ese rebote, a ver qué es lo que pasa, y el stop loss sin lugar a duda iría por esta zona, ¿sí? Así que eso, como cada cual tiene su sistema, cada cual tiene su propia, o ha hecho ya su propia entrada, así que no es una recomendación, pero desde los puntos de vista de lo técnico me parece que por ahí viene el tema. Resistencia clave en la zona de la media, 56.82, y soportes claves ¿sí? La zona de los 51.65, y lo que tiene que ver con sus principales ratios fundamentales, acá sí, perdón, los indicadores, MACD en compra por debajo de cero, un RSI llegando a la zona de 50 en 46 al alza. Ojo con esto, interesante. ¿Por qué? Porque también acompaña el estocástico saliendo de la zona de sobreventa en compra. Así que desde el punto de vista de los indicadores, muy interesante Unilever, sobre todo por la zona en la que está llegando del FIBO 61.8, así que a evaluar esa cuestión. Y lo que tiene que ver con sus ratios fundamentales, bueno, tenemos algunos ratios interesantes en Unilever. Acuérdense que es un activo defensivo, ¿sí? de sector de consumo defensivo, y lo que tiene que ver con el ROE, la rentabilidad de recursos propios, es alta, es de 30,5, nuestra marca 11%, y lo que tiene que ver con la ROA también, estamos arriba de la industria en 5,6, la empresa es de 8,1, y lo que tiene que ver con su beta, la volatilidad, es un activo que a hoy no se considera volátil. Fíjense la diferencia con Snap, con Tesla, con otros activos de otros sectores que sí son bastante volátiles, mucho más volátiles que, por ejemplo, este sector defensivo. Es de 0,2, estamos muy por debajo de la industria, que marca una volatilidad promedio de 1. Sí, lo que tiene que ver con su ratio de valoración en cuanto a los fundamentales, de menos o de 17% de infravaloración. Esto nos marca quizá un poquito de que, si bien no estamos tan infravalorados, al menos ya tenemos una infravaloración bastante razonable, lo que está haciendo un poco el precio en el gráfico. Y la relación precio-beneficio, 21,7, la industria marca 28,2 y el mercado 21,3. Estamos arriba del mercado, pero abajo de la industria. Interesante también este ratio para tenerlo en consideración. Y lo que tiene que ver el ROE futuro, la rentabilidad futura capital a 3 años, es alta. Fíjense, 52%, muy interesante. La industria marca 11%. Y lo que tiene que ver con su situación patrimonial, parece que de corto plazo le está complicado en cuanto a sus deudas, pero de largo plazo cubriría sin problemas. Sí tiene un alto coeficiente de endeudamiento y la deuda es alta, ¿sí? La deuda es alta, tiene un nivel de endeudamiento elevado y poca reducción, o le está costando el tema de la reducción de deuda, pero cubre deuda, cubre intereses, al menos de momento. Es una situación igual que hay que ir mirándolo para que vaya a ver cómo va evolucionando también la situación patrimonial año tras año o mes a mes, básicamente, y cubre dividendos sin lugar a duda, porque también paga dividendos Unilever, y tiene un management de 5,6 años experimentado, ¿sí? Para quienes manejan este activo, que desde el punto de vista técnico yo esperaría un poco más, ¿sí? Todavía tiene un pronóstico de crecimiento de ganancias de un 8,68%. Yo esperaría al menos a que mejore el gráfico, básicamente, para que nos pueda dar entrada, y obviamente desde lo técnico también ir sumando la parte fundamental y acompañando el precio cuando mejore, al menos con ruptura de la zona de la media, ¿sí? Así que eso también fue Unilever. Así que ya terminamos el video del día de la fecha. Espero que les haya gustado. Gracias por estar del otro lado. Dejen like, dejen comentarios en la descripción y nos vemos en el próximo video. Chao.